Vamos a orar. Padre querido, gracias por esta linda y hermosa mañana, porque adoramos, alabamos y exaltamos tu nombre. Somos tu pueblo, Señor, y nos place alabarte, nos alegra, nos gusta. Padre, queremos exaltarte y ser un pueblo que te adora en espíritu y en verdad, que exalta tu nombre, que te glorifica y que te sirve. Háblanos esta mañana a través de tu santa palabra. En el nombre de Jesucristo, amén. Una de las cosas que Dios ha ido haciendo en mi vida es irme cambiando poco a poco, hermanos, y no ha sido fácil para Dios, pero ahí va trabajando conmigo. Ya a los 67 años casi ya es imposible que Dios no haya hecho algo en mí. Y una de las cosas que Dios ha trabajado en mí, hermanos, tiene que ver con el fútbol. Yo antes era un obcecado. Casi todos los domingos estaba en los estadios. Solo que no hubiera partido, no iba a ver el partido, pero si había partido, yo estaba ahí gritando. Tenía una matraca. Y yo miraba cómo la gente llegaba al estadio. Sombreros, bufandas, camisas, trompetas, y gritos. Hasta que una vez, estando ahí y viendo a aquella gente con aquella gritería, aquella algarabía, Dios trató con mi corazón. Y de ahí decidí no regresar más al estadio. Y he ido una o dos veces, pero por curiosidad más que todo. Ya no por afición. Y yo me pregunté, y el Espíritu Santo ese día trató con mi corazón. Con ese gozo que ves que esta gente llega aquí a aplaudirle a esta gente, a estos jugadores, a gritar, a llorar, a saltar. Es el mismo gozo que sientes en tu corazón cuando vas a la iglesia. ¿Ves ese gozo en los hermanos cuando llegan ahí? Realmente, ¿qué sientes cuando miras estas multitudes desenfrenadas como ovejas sin pastor? Y ahí el Señor quebrantó mi corazón y dije: no más, nunca más. Y hermanos, eso es lo que nos dice el Salmo 100. Yo quiero que usted mire conmigo. ¿Con qué gozo, júbilo, alegría y entrega usted busca al Señor? Aquí hay gente que viene arrastrando los pies. Un domingo sí, otro domingo no, otro domingo tampoco, al cuarto domingo vuelve a aparecer. Pero en la tarde vamos al estadio a gritar, a saltar. ¿Por qué hacemos eso, hermanos? ¿Por qué? Y mire, yo no estoy diciendo que es malo que usted siga un equipo. No estoy diciendo que eso es pecado y que no lo debe hacer. Lo que estoy haciendo es una ¿qué? Comparación entre esa algarabía, ese gozo y ese júbilo que nos da ir a un estadio y la apatía en venir a adorar a Dios a la iglesia. El Salmo 100, quiero decirles que es un poema, como todos los poemas, hermanos, están formados ¿por qué? ¿Cómo? Por estrofas. Hay que ir aprendiendo estas cosas. Cuando usted lea cualquier salmo, busque las estrofas. Y no es porque se las diga ahí y haya un espacio entre una y otro versículo, no. La estrofa usted la va a encontrar cuando está leyendo y encuentra un cambio en lo que está diciendo el salmista. ¿Se acuerdan el Salmo 2? Lo vimos el domingo anterior. Comienza hablando los primeros 3 versículos de la gente. ¿Por qué se amotinan las gentes? Los príncipes, los reyes de la tierra consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Luego viene una segunda estrofa, cambia, deja de hablar de la gente y ahora va a hablar de ¿quién? Va a hablar de Dios, el que mora en los cielos. Y usted mire el cambio ahora. Entonces hay un cambio. Luego viene una tercera estrofa donde habla sobre el Hijo. Usted va a ver el cambio ahí.
Entonces, tenemos que buscar esos cambios. Esos cambios nos dan las estrofas. ¿Ok? Ahora, cuando usted lee el Salmo 100, hermano, y yo quiero que lo busque conmigo ahí, vamos a leerlo en este momento. El Salmo 100, aunque tiene ahí unos espacios, por ejemplo aquí, entre el versículo 3 y 4, hay un espacio como que fuera otra estrofa. El Salmo 100 tiene una estrofa, no más. No hay un cambio de voz, no hay un cambio de persona, habla de lo mismo. Y entonces esta mañana yo voy a predicar el Salmo 100, vamos a estudiar, el Salmo 100 como un solo paquete. Mira el versículo número 1 al 5, dice: aclamen con júbilo al Señor toda la tierra, sirvan al Señor con alegría, vengan ante Él con cánticos de júbilo, sepan que el Señor es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Denle gracias, bendigan su nombre, porque el Señor es bueno, para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Si ustedes pusieron atención a la lectura de este salmo, no cambia el mensaje a ninguna persona. Es el mismo mensaje a las mismas personas, todo el salmo, todo el salmo. Ahora, no sabemos quién escribió el Salmo 100 porque no lo dice. Solamente dice ahí que es un salmo de acción de gracias. Ese es el título del salmo. Salmo de acción de gracias. Es un salmo para exaltar y para glorificar el nombre del Señor. El Salmo 100, queridos hermanos, no sabemos quién lo escribió. Particularmente, yo creo que lo escribió el rey David, esa es mi opinión, pero fue alguien que estuvo en ese periodo. Ahora, si ustedes recuerdan, la nación de Israel viene de 400 años del periodo de los jueces. 400 años del periodo de jueces. ¿Cómo terminó el periodo de jueces? Cuando aparece el profeta Samuel, primero Samuel, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, aparece el profeta Samuel y él unge al primer rey de Israel, Saúl. Saúl se desenfrenó, perdió el rumbo, se perdió en el camino y luego Dios le dice al profeta Samuel: ve y unge a David, el hijo de Isaí, allá en Belén. Y Samuel va a ungir a David. Con eso, con la unción de Saúl y luego con la unción de David, termina el periodo de los jueces. El periodo de los jueces, usted puede leerlo en el libro de Jueces, capítulo 17, verso 11, dice: en aquellos días no había rey en Israel. ¿Y qué dice? Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Y cuál es lo que caracterizó este periodo de 400 años? Oye, no fueron 5 ni 10, 400 años gobernaron los jueces en Israel. ¿Y cuál fue la característica? Dice: e Israel hacía lo malo ante los ojos de Jehová. Israel volvió a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Israel, hermanos, en todos esos periodos, y esto no fue solo en el periodo de los jueces, ustedes recuerdan desde que estaban en Egipto, Moisés los saca, vienen al desierto, murmuraciones, idolatría, pleitos, reclamos, enojos con Dios, al final que Dios los tiene que dejar a todos en el desierto. Una incredulidad, una falta de fe, y todos mueren ahí. En todo ese periodo, Israel había sido un pueblo tremendamente inestable, espiritualmente. Un pueblo que en un momento
usted lo mira ahí en el libro de los Jueces, muy animado, trayendo ofrendas, pero el siguiente capítulo desenfrenado en la idolatría y en el pecado. Dios los castigaba, se arrepentían, estaban ahí unos días más o menos portándose bien con Dios y luego otra vez desenfrenados en el pecado. Un pueblo con una inestabilidad tremenda. Israel era un pueblo voluble, con tendencias a la infidelidad siempre, dados a buscar y adorar otros dioses. Ellos, como les digo, vienen saliendo de ese periodo de los jueces, 400 años, un periodo azaroso, terrible, no había rey, vivían en el desenfreno total. Ahora, viene el salmista, una vez que ese periodo pasa, y les dice: señores, volvámonos al Señor. Y el Salmo 100 es un llamado, queridos hermanos. La palabra de Dios nos ordena a convertirnos en verdaderos adoradores de nuestro Dios. Ese es el tema, ese es el pensamiento que une todo el Salmo 100. La idea central, el énfasis del Salmo 100, ¿cuál es? La palabra de Dios nos ordena, óigame, escuchen esto, no está sugiriéndonos, no está dándonos un consejo, no está pidiéndonos una opinión. ¿Qué hace ahí el Salmo 100? Nos da una ¿qué? Orden, es un mandato, es un mandato. Y escuchen esto, lo va a hacer de 7 formas diferentes, de 7 formas diferentes. El Salmo 100 entonces nos enseña que la palabra de Dios nos ordena a convertirnos en verdaderos adoradores de nuestro Dios. Que dejemos de ser volubles, que dejemos de ser inestables, que nos afirmemos en una entrega total a nuestro Dios, rendirle nuestra vida al Señor. Hermano querido, cuando tú decidiste recibir a Cristo como tu Salvador, también decidiste recibir a Cristo como tu Señor, no solo como tu Salvador. Cristo dijo: el que no se niega a sí mismo. ¿Qué es negarse a sí mismo? Es renunciar, estar dispuestos aún a dar mi vida para Cristo. No puedes ser mi discípulo. Que cuando tú le entregaste tu corazón a Cristo, a partir de ese momento en adelante, tu vida debe de ser una vida de adoración a Dios, sin tener tu corazón partido entre Cristo y el mundo, entre Cristo y lo material, entre Cristo y el pecado, entre Cristo y otras cosas, a volvernos a Él de verdad. Ahora, yo quiero que ustedes miren conmigo, por favor, porque el Salmo 100 nos va a dar 7 mandamientos. 7. Mire conmigo. Versículo número 1 dice: aclamen, cantad, dice Reina Valera. Este verbo está en imperativo. Un imperativo en la Biblia, hermano, es una orden, no es una opción. La Biblia nos llama a que nosotros cantemos a Dios. Segundo verbo, versículo 2, servid. Servid o sirvan también está en modo imperativo. O sea, el Señor nos está diciendo: mire, analice si tiene tiempo de servir al Señor, si le queda un espacio allá. No. ¿Qué dice el Señor? Servid al Señor. Aparten tiempo. Tercer verbo, hermanos. Vengan. En el versículo número 2, venid. Tercer imperativo. O sea, no es cuestión de que, ¿será que tienes tiempo de venir? No, es una orden. Vengan, vengan. A veces nosotros, hermanos, no venimos porque
Llegó un primo, y mira, es que hay el primo, pero eso es más excusa, porque ya no queríamos venir. Mire, que es que este domingo viene agua, hermano, ¿y cómo voy a ir si tengo que recoger la pila llena de agua y si me voy? Y empezamos a poner excusas. ¿Qué día de la mujer? Y voy a hacer una buena comida hoy. Y más excusas. El mandato no es si queremos o no queremos. No obedecer esto, ¿qué es? Es un pecado. Estamos fallándole al Señor. Primer verbo, ¿cuál es? Cantado, aclamado. Segundo verbo, servir. Tercer verbo, ¿qué dice? Venid. Cuarto verbo, mire conmigo el verso 3, reconoced o sepan ustedes. Es decir, otro imperativo. Cuarto verbo, imperativo. Reconoced. Luego, ¿qué dice? Versículo 4, mire conmigo por favor. Entrad o entren por sus puertas con acción de gracias. Otro verbo imperativo. Entrad por sus puertas o entren por sus atrios con alabanza. Y luego, ¿qué dice? Alabad. Lógicamente que ahí el imperativo le pusieron el pronombre. Alabadle, quiere decir alábenlo a él. Y es otro imperativo, alabad. Y está en imperativo. Y luego, ¿qué dice? Bendecid su nombre. Otro imperativo. Bendigan al Señor. Ya vamos a ver lo que es esto. 7 verbos en imperativo. No hay opciones. El Señor nos va llevando y nos va cercando de tal forma que dice, no hay excusa. Miren todas estas cosas. Eso es lo que Dios pide de nosotros, su pueblo. Y termina el Salmo solamente haciendo una explicación. Versículo 5. ¿Cómo comienza? ¿Por qué? Ahora nos va a explicar por qué nosotros tenemos que hacer esas 7 cosas. Con eso va a terminar el Salmo. Diciéndonos, ¿sabe usted por qué tiene que hacer estas 7 cosas? Por estas 3 cosas. Y nos da 3 cosas que usted y yo tenemos que saber de Dios. ¿Ok? Ahora, mis hermanos, regresemos para ver estos 7 verbos y qué es lo que el Señor realmente nos manda hacer. ¿Qué es lo que el Señor nos manda hacer? ¿Se acuerdan cuál es el tema de este salmo? ¿Cuál es el tema de este salmo? Dijimos, la palabra de Dios nos ordena, no nos aconseja, no nos hace un llamadito ahí, mire, si usted analice, no, es una orden. 7 verbos en modo imperativo, 7 ordenanzas para el pueblo de Dios. ¿A qué? Nos ordena a convertirnos en verdaderos adoradores de nuestro Dios. Hermano, esto no es de un juego, esto no es del domingo por la mañana, esto es de todos los días de nuestra vida, a adorar a Dios. Entonces, ¿qué es lo primero que nos dice el salmista? Primero, ¿qué dice? Es que es un salmo de alabanza al Señor. Es un salmo de alabanza. A mí me gusta mucho, por ejemplo, y hace un tiempo atrás prediqué el Salmo 111. Miren conmigo el Salmo 111, por favor. Dice, estos son salmos que se conocen, y aquí empiezan los salmos Gilel, o salmos de alabanza. Estos salmos eran los salmos que Israel cantaba cuando iba subiendo a las fiestas de Jerusalén. Este era uno de ellos, Salmo 111. Aleluya, dice, daré gracias al Señor con todo mi corazón. Mire, está hablando de lo mismo que habla el Salmo 100. ¿Qué está diciendo? Que vamos a alabar a Dios con todo el corazón. Y luego el salmista va a decir todas las cosas por las que nosotros debemos alabar a Dios ahí, en el Salmo 111. Pero llega un momento que el salmista hace un giro. Y quiero decirles que cuando estaba estudiando este salmo, me quebró un poquito la cabeza cuando llegué a este punto. Mire el versículo 7, por favor. Salmo 111, 7 dice, las obras de sus manos son verdad y justicia.
Está hablando de lo que Dios hace, por lo cual nosotros debemos alabarlo. Todo lo que Dios hace. Pero mire cómo dice el versículo. Fieles son todos sus mandamientos. Y yo me pongo a pensar, ¿y por qué hace un giro ahí? Está hablando de las obras de Dios y de repente empieza a hablar de ¿qué? De sus mandamientos, de sus preceptos. Mire el versículo número 8. Son afirmados para siempre, ejecutados en verdad y en rectitud. Él ha enviado redención a su pueblo. En medio de toda esta alabanza, ahora el salmista introduce el concepto de los mandamientos de Dios. Y la pregunta que yo me hacía en ese momento es, ¿por qué el Salmo 111 hace ese giro? Y se lo voy a explicar. ¿Sabe por qué? Porque la única forma de alabar a Dios de verdad es si lo hacemos apegado ¿a dónde? A su palabra. Si lo hacemos apegado a su palabra. Yo no puedo alabar a Dios y agradar a Dios lejos de lo que dice la Biblia. Tú puedes cantar y tú puedes hacer lo que quieras, pero si no estamos apegados a la palabra, si no respetamos la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, metal que resuena y címbalo que retiñe. Nosotros tenemos que entender que mi alabanza y mi adoración a Dios va a ser real cuando yo me ajusto mi vida ¿a qué? A sus mandamientos, a su palabra. Por eso dice el Salmo 100. Volvamos allá, por favor, porque están unidos todos estos salmos. Recuerden que el libro de los salmos es el libro de la adoración a Dios, es el libro de la fe en el Señor, es el libro de la confianza en el Señor. Por eso es el libro más leído. Ahora miren conmigo, dice, aclamad con júbilo al Señor toda la tierra. La palabra aclamad aquí, como yo les dije ya, es un verbo en imperativo, hermanos, y expresa una acción total, de una entrega total, de algo que tiene que ocurrir. Eso es lo que está diciendo, la forma verbal que tiene ahí esta palabra. Algo que debe ocurrir en el pueblo de Dios, que no es opcional. Literalmente quiere decir, aclamen, alcen la voz, hagan que se escuche fuerte. Eso es lo que quiere decir este llamado cuando dice cantad. Aquí dice aclamad o aclamen con júbilo al Señor. Y saben ustedes que literalmente lo que está diciendo es canten al Señor, canten al Señor. Y menciona toda la tierra. Ahora, hermanos, cuando el salmista dice toda la tierra aquí, no está hablando de todo el mundo. En este momento que el salmista estaba escribiendo este salmo, estaba pensando en la nación de Israel, la tierra de Israel. Los salmos nosotros tenemos que ubicarlos en el momento histórico, geográfico y cultural que fueron escritos. ¿De dónde venían los hebreos? Venían de un momento donde estaban dispersos, no tenían líderes, de vez en cuando se levantaba un líder, la nación estaba caminando en manera perdida, desorientada, y de repente se levanta Saúl, se pierde, pero Dios levanta al rey David. Y él dice, señores, todos juntos vamos a venir. ¿Y quién fue realmente el rey que unió a la nación de Israel y la llevó a la victoria, a extender su poderío, su territorio y la adoración a Dios? ¿Quién fue el que restauró? Fue el rey David. Fue el rey David. Por eso David, hasta la vez, hasta hoy, sigue siendo el gran líder de la nación de Israel. Es más, al hijo del Mesías, que los judíos esperan, es un hijo de David. Y ellos así lo miran. Cuando dice aquí, toda la tierra, mis hermanos, lo que David está diciendo es, aclamen al Señor toda la nación de Israel, unámonos como una sola nación, como el pueblo de Dios. La idea aquí es de, vengamos con algarabía, con alegría, con gozo, que de tanto gozo gritemos. Eso es lo que está diciendo, que de tanto gozo nosotros explotemos ahí. ¿Por qué nos cuesta hacer esto? Lo que yo decía al inicio. Vamos al estadio y a veces
ni aún en el estadio, a veces hasta solos en la casa, ¿va? Mete un gol en Mbappé y los madrilistas saltan y gritan ahí en su casa, aunque estén solos. Y venimos a la iglesia, el Señor mete 100 goles y nadie se mueve. Dice, tengan tanto gozo, que exploten en algarabía, en gozo, en alegría. Versículo número 1 dice, toda la tierra. ¿Qué tierra está hablando aquí el salmista? ¿La tierra de qué, hermanos? La tierra de Israel. ¿Quién era el único pueblo que conocía a Dios y que podía alabar a Dios? Israel. Las naciones vecinas no sabían nada de Dios. Aquí el salmista está invitando al pueblo de Dios a unirse, a dejar todos los ídolos, a dejar todo su pecado. Versículo 2 dice, servid, otro imperativo. Quiere decir, aparten tiempo, trabajen, adoren a Dios. ¿Y cómo debemos servirlo, hermanos? ¿Qué dice? Como una pesada carga. Dice, servid al Señor ¿con qué? Con alegría. Querido hermano, que cuando nosotros vengamos aquí, vengamos con esa alegría, jovialidad, alborozo, deleite, placer quiere decir esta palabra. Que sirvamos al Señor con ese deseo profundo. Que no te levantes el domingo, ay, hoy tengo que ir a la iglesia y me toca dar la mano ahí. A veces los hermanos ni se la lavan y yo tengo que estar ahí dándole la mano. No, hermano. Que te pares ahí. Bienvenido, hermano, deme un abrazo. Venimos a adorar a Dios. Estamos sirviendo al Rey de Reyes. Con alegría. Versículo número 2. Venid ante Él con cantos de júbilo, dice. Otro imperativo, el tercero, la palabra venid, ¿qué? Acérquense, vengan ante Él, comparezcan delante del Señor, a su misma presencia. Y cuando venimos, ¿qué debemos de traer? Dice, cánticos de alegría, de júbilo otra vez. Otra vez, habla de un regocijo al cantar, que yo le expreso al Señor con mi canto. Ese gozo de mi corazón por lo que Él ha hecho en mí y por lo que Él ha hecho en la vida de cada uno de ustedes. Ahora yo quiero decir algo, hermanos. Vamos a ir ahorita a Josué 24. ¿Se acuerdan ustedes cuando Josué repartió la tierra y ya estaba por morir, reunió a la nación de Israel y les dijo estas palabras? Busque conmigo Josué capítulo 24. Mire lo que les dijo. Voy a leer para ustedes el versículo 14 y 15, que son muy conocidos. Mire cómo dice, esta es la demanda que Josué dejó al pueblo de Dios, a toda Israel, ahí, cuando se despidió de ellos, antes de morir. Probablemente estaba 1, 2, 3 días antes de morir. Y Josué reúne a todo el pueblo de Dios, ya en la tierra prometida. Miren lo que les dice en Josué 24, 14. Dice, ahora pues, teman al Señor y sírvanle ¿con qué? Con integridad, con fidelidad. Quiten los dioses que sus padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto y sirvan al Señor. Y mire, y si no os parece bien servir al Señor, ¿qué dice? ¿Qué dice? Escojan. Ahora, hermano, si yo te traigo a ti en este momento y te digo, hermano, te tengo aquí 2 platos de comida, este es res y este es pollo, ¿qué quieres? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Hacer una qué? Elección. Y para elegir tú tienes que tomar una qué? Decisión.
Servir al Señor, queridos hermanos, es una decisión que radica en la voluntad de nosotros. Y yo tengo que escoger. Yo tengo que escoger. Hermano, cuando dice el Salmo 100, servid a Jehová, es un mandato y tú tienes que escoger si lo vas a obedecer o no. ¿Qué dice? Escoja hoy a quien sirváis. Lo que sí te voy a decir es una cosa. Si tú no escoges servir a Dios, tu vida tiene que servir otra cosa, pero no eres neutro. Tú dices, mire, yo estoy sirviéndome a mí mismo, yo soy muy egoísta, me gusta vivir bien, yo trabajo, sirvo al trabajo, sirvo al dinero, sirvo al pecado, pero no puedes ser neutro. ¿Qué dice? Escojan hoy a quién van a servir. Tomen una decisión. Y esa decisión es racional. Tú tienes que tomar esta decisión a la luz de conocer quién es Dios, de lo que Dios ha hecho en tu vida y en mi vida. Y yo digo, no hay vuelta atrás. Yo decido servir al Señor. Ahora, primero, es una decisión racional. Segundo, es una decisión urgente. Mire lo que dice aquí Josué. Dice, y si no os parece bien servir al Señor, escojan cuándo, hermanos, cuando terminen su carrera universitaria, cuando ya estén jubilados. ¿Cuándo hay que escoger servir a Dios? Hoy. Es una decisión urgente porque mi vida se me está terminando, mi vida se está acabando. No dice escojan mañana, no dice escojan la otra semana, no dice escojan cuando se gradúen, no dice escojan cuando se jubilen. Escojan hoy. Escojan hoy. Es una decisión urgente, servir al Señor. Pero también, en tercer lugar, es una decisión varonil. Y aquí los hombres son los que más se agachan. Y en todas las iglesias es eso. La esposa bien comprometida y el hombre sentadito a veces. ¿Qué dice Josué? Dice, mire el verso 15. Y si no les parece bien servir al Señor, servir a Jehová, escojan hoy a quién han de servir. Si a los dioses a quienes sirvieron sus padres que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. ¿Pero qué dijo Josué? ¿Pero qué? Yo soy el varón de mi hogar y tomo el ejemplo y tomo mi liderazgo espiritual. Es una decisión varonil. Es una decisión varonil. Necesitamos hombres de Dios, mujeres de Dios, que se pongan de pie y digan, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y yo voy a dar el ejemplo. Entonces, ¿es una decisión qué? ¿Racional? Segundo, ¿es una decisión qué? ¿Urgente? Tercero, ¿es una decisión qué? Varonil. Y por último, es una decisión donde se toma un liderazgo espiritual. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Una decisión ejemplar. El Salmo 100 nos dice, servid a Jehová. Ahora, aquí Josué nos está diciendo cómo se sirve al Señor. Hay que hacerlo. Volvamos al Salmo 100. Queridos hermanos, nosotros, de nuevo les digo, este llamado nos reta a decidir. Tienes que tomar una decisión. ¿Vas a darle tiempo al Señor o no? Entonces, ¿qué dice? Servid a Jehová. Vengan ante Él. Dice, venid. Ahí el Salmo 2 también. ¿Qué dice? Venid ante su presencia. Hermano, es adorar a Dios. Acuérdense que los hebreos para adorar a Dios tenían que ir al templo, porque la presencia de Dios estaba en el templo. Ahora, ¿dónde tengo que ir yo para adorar a Dios? A su presencia, en cualquier lugar donde estoy. En tu casa tú puedes adorar a Dios. Ahí puedes adorarlo, allá en tu trabajo.
cuando vamos en el carro, ahí podemos ir adorando a Dios en un estado de permanente adoración a Dios. Ya no tenemos nosotros que ir al templo como lo hacían los hebreos. Ahora Dios nos ha hecho a nosotros su templo. Yo soy el templo de Dios, tú eres el templo de Dios. ¿Y qué pasa, hermano? Bueno, tú y yo tenemos que decidir entonces adorar al Señor. Verso 3, Salmo 103, dice: sepan que el Señor es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos. ¿Y qué dice? Y ovejas de su prado. La palabra reconocer quiere decir sepan, consideren, piensen. Eso es lo que quiere decir esa palabra. Analicen quién es Dios. Mira el versículo número 3. Sepan que Él es el Señor. Hermano, cuando aquí el salmista dice que nosotros debemos de saber que Él es el Señor, está llamándonos a una reflexión de quién es Dios en función de quién soy yo. ¿Quién es Dios para mí? ¿Realmente es el Rey de mi vida? Y por eso el salmista dice: reconozcan que Él nos creó a nosotros. Reconocer que Él es Dios. Mire, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Yo no me creé a mí mismo. Yo no me hice a mí mismo. El Señor me creó. Esto nos recuerda lo que dice el Salmo 139. ¿Se acuerdan lo que dice? Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Tú me formaste. Estoy maravillado, dice, y mi alma lo sabe muy bien. ¿Por qué? Porque yo soy una criatura de Él. Él es el creador. Por tanto, yo no soy Dios para manejar mi vida. Yo no soy Dios para hacer lo que me da la gana. Yo tengo que reconocer que Él es Dios. Yo tengo que reconocer que Él es Dios y que Él es el que merece la honra y la gloria en mi vida. Que yo estoy sujeto a ese Dios que es mi creador. Y ahora mire qué hermoso lo que nos dice aquí en el versículo 3. Reconoced, de nuevo les digo, es otro imperativo. Él nos hizo, Él nos creó. Eso es un eco de Génesis 1:26, cuando Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Él nos creó y no nosotros a nosotros mismos. Nosotros no pudimos jamás crear nada. Él es el creador. Hermanos, esto también hace eco de Jesucristo. Cuando dice en el libro de Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dice, en el principio, cuando estaba empezando la creación, Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es lo mismo que dice Juan 1:1, en el principio. Cuando Dios estaba creando, ya el verbo existía. Él estaba ahí. ¿Y qué dice en Juan 1:3? Todas las cosas que dice, por Él fueron hechas. Y nada ha sido hecho sino por Él y por medio de Él. Cristo es nuestro creador. Pero luego ese Dios, que dice Juan 1:14, ese Dios eterno se hizo carne y habitó entre nosotros. Y ahora ese Señor nos creó. Cristo, el Rey, en Génesis capítulo 1 creó al hombre, pero el hombre se le pierde en el camino, se vuelve rebelde, y ese mismo Cristo viene para redimir a ese hombre que Él creó, para que este hombre pueda volverse a Él. Ven, qué hermoso esto. Ese mismo Cristo que te creó a ti y me creó a mí, después vino ¿para qué? Para redimirnos. Dijo, si no los voy a salvar, no se salvan. No se salvan. Por eso aquí dice, reconozcan quién es Dios. Reconozcan ustedes a este Señor, al Dios del universo. Usted y yo, mi hermano, tenemos que entender que ahora, mire lo que dice el Salmo 103 al final,
pueblo suyo somos. ¿Y qué dice? Ovejas de su prado. ¿Qué es el prado aquí? Es la salvación. Y nosotros somos ovejas ahora ¿de qué? De esa salvación que vino a darnos ese Dios que se hizo hombre, que nos creó. Él nos creó. Y miren ustedes, dice el texto bíblico, somos ovejas de su prado. Salmo 23:1, ¿se acuerdan? Jehová es mi pastor. ¿Qué dice? Nada me faltará. Pero luego viene Cristo, el Dios eterno hecho hombre. ¿Y qué dijo él? Yo soy ¿qué? El buen pastor. Juan 10. Yo soy ahora el buen pastor. ¿Y ustedes qué son? Dijo, mis ovejas. Ahora tenemos este pastor, que es ese Dios que se hizo hombre, que te vino a buscar a ti y a mí. Y a la luz de esta verdad, hermanos, que ahora somos salvos por la obra maravillosa, perfecta de Cristo, de ese que nos creó y ahora nos redimió. ¿Qué dice? Reconozcan que Él es Dios, sometan su vida a Él, ríndanle su vida a Cristo. Verso 4, entren por sus puertas. Y otro imperativo aquí, entrad por sus puertas. La idea es, acudan, comparezcan delante del Señor con acción de gracias, con alabanza, con adoración a Él. Lógicamente aquí, las puertas y los atrios hablan del templo. Está pensando en el templo, todo lo que se hacía en el templo. Lo que el salmista está diciéndole a su pueblo es, vengan al templo y adoren a Dios. Hoy nosotros también, hermanos, somos llamados a adorar. Cristo en el libro de Juan capítulo 4 dijo, Dios es espíritu y los que le adoran, ¿qué dijo? En espíritu y en verdad es necesario que adoren. Tú y yo ahora tenemos el Espíritu Santo y podemos adorar a nuestro Dios. Entremos a la presencia de Dios. La Biblia dice en el libro de Hebreos, acerquémonos confiadamente al trono de su gracia. En el capítulo 10, acerquémonos al trono de su gracia. Vamos ahí con alabanzas al Señor, con la exaltación. Entonces, primero, versículo número 4 dice, entrad por sus puertas, vayan, acérquense al Señor, alábenlo, por sus atrios, ahí al templo, cántenle. Luego, ¿qué dice? Alabarle. Otro imperativo. Ustedes deben de adorar, alabar, reconocer a ese Dios y rendirle toda su vida a Él. Y por último, ¿qué dice? Alabarle, bendecid su nombre. La palabra bendecir aquí, hermanos, es otro imperativo que quiere decir arrodíllense. Esto también lo dice el Salmo 95. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Y luego, ¿qué dice? Arrodillémonos ante su presencia. Arrodillarse es rendirnos a Él. Rendirnos a Él. Aquí está mi vida, Señor. Mire, pongo mi rostro en el suelo, mis manos ahí, mis rodillas ahí, y le digo, tú eres lo más grande. Yo no puedo humillarme más porque hasta aquí puedo llegar, pero mi corazón, mi alma, mi cuerpo, mi vida está rendida a ti. Eso quiere decir que bendecid. Bendecir aquí, hermanos, quiere decir hablar bien de Dios en su presencia. Aquí no, esta palabra aquí no se usa como la usamos nosotros, que el papá le dice al hijo, hijo, Dios te bendiga, te guarde, te cuide. No es que yo voy a ir a Dios a decirle, Señor, que Dios te cuide. No, hombre, si Él se cuida solo. Lo que está diciendo es, cuando tú te arrodillas, bendecir es hablar bien de Dios. Eso es lo que quiere decir. Reconoce quién es Él. Ve a Él y le dice, Señor, tú eres el Dios omnipotente, yo te alabo. Eso es bendecir. Eso es bendecir. Y la palabra aquí, el nombre es la persona de Dios.
reconocer quién es Dios. Y por último, hermanos, verso 5, 3 razones. Primero, 7 imperativos, 7 mandamientos, 7 órdenes, y nosotros tenemos que escoger si las obedecemos o no. Y luego nos va a dar 3 razones por las que usted y yo tenemos que cumplir esos 7 imperativos. Número 1, verso 5, dice, porque Jehová es bueno. Hermano, la palabra bueno aquí quiere decir todo lo que Él hace es 100% acertado, no falla, no tiene errores. Eso es lo que quiere decir acá. La bondad de Dios es infinita. Mira conmigo un salmo. ¿Saben ustedes que hay salmos que no están en los salmos? ¿Sabían eso? ¿Ah? Bueno, vamos a ver un salmo que no está en los salmos. Primero Crónicas 16. Busque conmigo. Primer libro de Crónicas, capítulo 16. Y si quiere ponerle ahí, salmo que no esté en los salmos. Este salmo no lo quisieron poner allá y me lo pusieron acá, pero es un salmo. Y está escrito por el mismo que yo creo que escribió el Salmo 100. Miren, el capítulo 16, primero Crónicas 16, dice así el verso 7. Mire conmigo. Dice, entonces en aquel día David por primera vez puso en manos de Asaf a sus parientes este salmo para dar gracias al Señor. ¿Qué es esto? Es un salmo, pero que no lo pusieron en los salmos. Versículo número, no lo vamos a leer todo este salmo, vaya a leerlo a su casa. Mire el verso número 34, por favor. Mire lo que dice. Den gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Qué dice David? Den gracias a Dios, porque Él es bueno. Hermanos, Dios es bueno. Dios es bueno. Él no hace nada que no sea bueno. Probablemente para mí hay algo que, ¿por qué Dios lo hizo? Que no entiendo. Yo tal vez no lo entiende, pero Dios sabe que Él es bueno. Y Él lo que está haciendo, lo está haciendo para bendecirme, siempre. Primera razón por la cual usted y yo tenemos que alabar a Dios es ¿por qué? Porque Él es bueno. Amén. Segunda razón, ¿qué dice? Vamos otra vez al Salmo 100. Bueno, hay otros textos que podíamos leer sobre esto. Por ejemplo, el Salmo 34, 8. Si ustedes lo quieren anotar ahí, hablando de la bondad de Dios. Salmo hermoso. Salmo 34 es un salmo de alabanza a nuestro Dios. Y dice así en el Salmo 34, 8. Prueben y vean que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. Prueban y vean que, ¿qué dice? Que Dios es bueno. Hay que esperar en esa bondad de Dios. Salmo 100, de nuevo, entonces el Salmo 100 nos dice, ¿por qué ustedes tienen que hacer estas cosas? Primero, porque tienen un Dios bueno. Segundo, mire el versículo número 5, porque para siempre es su misericordia. Hermanos, la palabra misericordia que usa aquí el salmista es la palabra más maravillosa que hay en el Antiguo Testamento. Esta palabra, mis queridos hermanos, se usa 240 veces en el Antiguo Testamento. 240 veces. Habla de un Dios que se compromete con su pueblo, que ama a su pueblo, que es fiel con su pueblo, que no va a traicionar nunca a su pueblo. Un Dios que siempre va a actuar para bendecir a su pueblo. Misericordia. Qué palabra más maravillosa. Quiero decir algo. No hay en el castellano un equivalente para traducir esa palabra. No hay. Se traduce bondad, se traduce misericordia, fidelidad, lealtad, pero ninguna de estas palabras resume lo que esa palabra realmente significa en el idioma hebreo. Habla de todo lo bueno y maravilloso, espectacular que Dios es para nosotros. No solamente es tener corazón a la miseria.
Es un asunto de generosidad total de Dios. Es una lealtad absoluta de Dios para su pueblo. Reconozcamos nuestra debilidad y busquemos esa bendición de Dios, esa misericordia de Dios, y adorémoslo, porque Él nos ama incondicionalmente. Su misericordia, ¿qué dice? ¿Es para cuánto, hermano? ¿Para el domingo? ¿O para el lunes que vas a trabajar? Es para siempre. La palabra que usa ahí el salmista es olam. Quiere decir por toda la eternidad. Esa es la palabra, que es una característica de Dios. Él es eterno, Él es el olam. Él es el olam. Y terminamos con la última característica. El Señor es bueno, el Señor es misericordioso y el Señor es ¿qué? Es fiel. El Señor es fiel. Hermano, aquí de nuevo habla de la lealtad de Dios para mí, la lealtad de Dios para ti. La pregunta es, ¿somos leales ahora nosotros a Dios? ¿Somos leales a Él? Y esto me recuerda lo que dijo Moisés. ¿Se acuerdan del primer salmo que fue escrito? ¿Cuál fue el primer salmo que se escribió? ¿Salmo qué? 90. Salmo 90, es el primer salmo que se escribió. ¿Quién lo escribió? Moisés. ¿Y cómo dice el Salmo 91? Señor, tú nos has sido refugio ¿de qué? De generación en generación. ¿Qué dice el Salmo 100? ¿Cómo termina? Dice, y su fidelidad, ¿por qué? Por todas las generaciones. Cuando yo estaba niño ahí en el puerto, ahí estaba mi familia, mis abuelos. Yo miraba cómo Dios los cuidaba y cómo Dios era fiel. Luego ellos murieron. He visto a mis padres, ahí está mi madre, y he visto cómo Dios ha sido fiel con ellos. Luego estoy yo, y Dios ha sido fiel conmigo. Y ahora miro a mis hijos y veo cómo Dios es fiel con ellos. Gloria al Señor, amén. ¿Qué tal si te pones de pie?